todos los televidentes y radioescuchas también. Correcto, y yo había presentado inicialmente, usted es un promotor, impulsor de la campaña de Verónica Mendoza, porque usted nos ha contado de que Verónica Mendoza tiene un mejor plan de gobierno que el que exhibe Aliaga, que el que exhibe Lescano y exhibe la señora Fujimori. ¿En qué se basa usted de que la señora Mendoza tiene un mejor plan de gobierno para el Perú? Mire usted, en diferentes puntos, ¿no? Principalmente yo me he desenvuelto en el campo de la educación y ve usted que la educación es la base de desarrollo de todos los pueblos. No hay un solo pueblo que haya desarrollado al margen de la educación. Entonces, revisando el plan de gobierno de Verónica Mendoza, principalmente en el tema educativo, y luego de hacer un análisis de los demás partidos políticos y candidatos y todo esto, vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente Juntos por el Perú tiene un plan de gobierno más coherente, más de acuerdo a la realidad que vive el país, que busca combatir las desigualdades en el país que han hecho mucho daño y la exclusión principalmente. No somos un país con muchas diferencias y con mucha exclusión. Entonces hay que combatir esto para darle una mejor calidad de vida a la población. En los últimos años, la educación, por ejemplo, se ha precarizado. Es lo que plantea Verónica Mendoza a través de su plan de gobierno, una solución a esta precarización de la educación a través de la modificación de algunos aspectos importantes que tienen que ver con la educación principalmente, ¿no? El tema de las leyes que tienen que ver con la promoción de la inversión en educación, es decir, la promoción de la educación privada, que no ha tenido mucho éxito en verdad, pero que definitivamente habría que revisarse. Otro punto importante es que tiene que ver no necesariamente con lo que se dice, ¿no? La radicalización que está en contra del libre mercado, eso no es verdad. Cuando se habla de que Verónica Mendoza quiere instituir un gobierno parecido al de Venezuela, eso no se ajusta a la verdad. En realidad tendríamos que fijarnos nosotros en el Perú. No sé por qué tanto se hace alusión a Venezuela, a Cuba, a otro país que no tiene nada que ver con nosotros, que cada uno solucione sus problemas. En el Perú tenemos muchísimos problemas que tienen que solucionarse y lo tenemos que hacer con nosotros mismos, con los peruanos. Hay muchísimas cosas que hay que aclarar, ¿no? Y Verónica, a lo largo de su campaña, ha ido aclarando temas que desgraciadamente en los medios de comunicación se han tergiversado y se han dado informaciones que no se ajustan a la verdad. Cuando le preguntan, por ejemplo, a Verónica Mendoza sobre si está de acuerdo o no con el libre mercado y todo esto, el problema es que en el Perú no hay libre mercado. El problema es que en el Perú hay monopolios, ¿no? Empresas grandes que monopolizan y se llevan la mayor cantidad de ganancias sin dejar nada para el pueblo. Pero no creo, Luis del Águila Valencia, no creo que Verónica Mendoza, por ejemplo, en el caso de los monopolios que dice ella, hay 4 bancos en el Perú. Vamos a suponer, si ella quiere romper ese monopolio, invitaría a más bancos del mundo, como ocurre en Panamá. Panamá es un país pequeño, donde hay 100 bancos, y evidentemente hay competencia, libre competencia en el sistema financiero. No creo que ella estaría haciendo lo mismo que existe en Panamá, ¿no? Por lo que hay que empezar es por hacer reglas claras, mi estimado Hugo. Reglas claras, lo que no existe en nuestro país son reglas claras, regular el mercado. Es importante todo eso. No solamente en el tema financiero, sino en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de la producción, ¿no? Tiene que haber regulación y no podemos dejar todo esto a que se haga de manera libre, ¿no? Y esto perjudica finalmente a quienes más lo necesitan. Mire usted, lo que se tiene que hacer es reducir las desigualdades de las personas, y esto también es un concepto que se equivoca al momento de hacer las críticas a un modelo diferente.
Pero vea, estoy leyendo el plan de gobierno en el tema educativo de Verónica Mendoza, donde señala ella en el tema de la dimensión social y que tiene que ver con la parte educativa, no, la educación pública sometida a lógicas mercantilistas, dice ella. Pero vea usted, y yo tomo la referencia, por ejemplo, hay docentes, miembros, inclusive los movimientos de izquierda, progresistas en el Perú, quieren que sus hijos sean mejores cada día y le ponen y lo matriculan en un colegio donde se paga mensualmente para que su hijo reciba una buena educación. ¿Por qué no hacer eso si yo gano, mi trabajo me permite ganar un dinerito adicional y la mejor inversión es que mi hijo sea profesional? ¿Eso es prohibido en el modelo que plantea Verónica Mendoza o va a ser un modelo abierto a la libre competencia, por favor? No necesariamente hay que irnos a los extremos, ¿no? Mire usted, la educación es un proceso que nos va a llevar mire, la educación es la esperanza de todos los pobres. O sea, sin educación no vas a cambiar absolutamente nada. A lo que se basa principalmente es a la educación superior. El asunto del planteamiento de Verónica Mendoza va a ser la educación superior. Mire usted, en los últimos años ha habido una proliferación de universidades particulares que han lucrado con la educación en el país. Y eso tiene que cambiar definitivamente, ¿no? La educación es un derecho de todos y tiene que llegar en igualdad de condiciones para todos. El día que la educación pública tenga las mismas condiciones de la educación privada, ese día le diremos al ciudadano que elija a qué escuela quiere ir su hijo, principalmente en educación básica. Nosotros nos centramos principalmente en la educación básica, que esta educación sea de calidad, ¿no? Eso es lo que plantea Verónica Mendoza, porque en los últimos tiempos ha habido, como te señalo, una precarización de la educación con lógicas mercantilistas. Eso es verdad, porque se ha promovido todo esto y se ha dado todas las facilidades para que los privados puedan lucrar con la educación, y con la educación no se puede entrar en esta lógica de lucro, ¿no? Entonces, usted puede decir, yo quiero una mejor calidad, pero mire usted cómo estamos en educación en el país, cómo estamos a nivel de Latinoamérica, a nivel de la región, ¿no? Somos uno de los países con el más bajo rendimiento académico. Pero el problema es que no hay mucha coherencia en realidad de hoy de las personas que propugnan este modelo, porque vea usted, si uno hace un balance muy rápido de amigos que están en esa tendencia progresista, cambiar de modelo económico en el Perú, la mayoría de sus hijos están estudiando en una universidad privada. ¿A qué se debe eso? ¿No hay oferta académica? ¿Qué crees que está pasando en el Perú? Habría que hablar con toda claridad acá, ¿no? En el tema de la educación pública y la educación privada. La educación en el Perú, estimado Hugo, se ha precarizado tanto que tenemos educación de diferentes niveles. Mire usted, hay una educación privada a lo que no necesariamente tienes que tener mucho dinero para acceder. Por ejemplo, estamos hablando de universidades que se han instalado en las diferentes regiones del país, ¿no? Pero también tenemos universidades privadas que son de altísima calidad, que ni siquiera se dejan regular por las leyes nacionales, ¿no? Usted se acordará, hace bastante tiempo, universidades importantes como la San Ignacio de Loyola, por ejemplo, no les importó la ley universitaria y hacían convenios con universidades internacionales de Europa, de Estados Unidos, para promover sus posgrados, por ejemplo. No es una educación privada de otro nivel. Entonces, en el Perú se ha precarizado tanto la educación que hasta la educación privada tiene también sus niveles de calidad, ¿no? ¿Y qué decir de la educación pública? La educación pública ha quedado ya en los últimos lugares, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cambiar aquí en el país. No necesariamente ver estos pequeños detalles que son insignificantes en realidad ante todo el problema que se ha generado en el país con una educación en desigualdad de condiciones. Me parece, Lucho del Águila, que es vender cebo de culebra, humo a la gente, porque vea usted, yo quiero que mi hijo sea
un eficiente profesional que trabaje en el Banco Mundial. ¿Dónde tengo que formar a mi hijo? Tengo que mandarle a la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tiene de alguna manera convenios internacionales con varias universidades del mundo. Es decir, si usted se da cuenta, los que manejan este país son los que han egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo hacer que eso funcione? Porque, vea, si ese es el modelo, ¿qué van a hacer con la Pontificia Universidad Católica? ¿Va a decir que baje su precio, que acceda a la gente más humilde? ¿Qué va a pasar ahí si ustedes llegan al poder? Pero usted me está dando toda la razón cuando hace esta apreciación, ¿no? El problema es que tenemos una educación de exclusión. Hay niños que no tienen acceso a igualdad de oportunidades en la educación. Eso responde precisamente a eso, mi estimado Hugo, a la falta de oportunidades en igualdad de condiciones para todos. Entonces, seguimos en un país con exclusión y esto tiene que cambiar. ¿Cuántos años de independencia? Vamos al bicentenario y no hemos cambiado absolutamente nada. Hay gente que dice, no voten por estas opciones diferentes porque van a mandar al descalabro económico al país, tal como ocurre en Venezuela, tal como ocurre en otros países, y todo esto. Pero yo le pregunto, ¿cuándo ha sido gobierno la izquierda en el Perú? Nunca. Todo el descalabro económico que ha habido, los problemas de desigualdades, la exclusión y todo eso, son culpa de los gobiernos que han pasado en los últimos 50 años aquí en el país. El problema es que la izquierda nunca quiso llegar al poder a través de una elección democrática. La izquierda buscaba el poder a través de las armas, profesor del Águila. Bueno, eso no es exactamente así, ¿no? La izquierda democrática, que es la que propugna ahora, siempre estaba en el terreno de la política, en el marco democrático, ¿no? Que ha habido sectores de izquierda que se han levantado en armas, pues ha ocurrido eso en los años 60, 70 y 80, ¿no? Y se respeta, pues hay grupos que han optado por eso de manera equivocada, pues, y ahí están los resultados. El problema también es que, como en todas las organizaciones, a veces no se ha podido llegar a consensos, ¿no? Y ese es el problema de la existencia de algunos grupos que no han querido trabajar en la unidad de la izquierda peruana. Hay grupos que se han considerado, como decía Alfonso Barrantes, los depositarios absolutos y reales de la verdad revolucionaria, y eso no es así. Hay diferencias que hay que solucionar en el marco del diálogo, de la conversación, del consenso, dentro de los partidos de izquierda también. Ahora, en estas condiciones de esta campaña, con Verónica Mendoza a la cabeza, que bordea más o menos el 7-8% de la intención de voto, bastante reducida, más Perú Libre, más otros en el caso del grupo de Antauro, en fin, si estarían sistemáticamente unidos en un frente amplio, como ocurrió en Uruguay, por ejemplo con Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, la izquierda estaría prácticamente nuevamente al filo de llegar al poder, profesor del Águila. Sí, como en todas partes falta quizá el diálogo y el consenso en el seno de las organizaciones, pero yo creo que en algún momento tendrá que darse esta situación. Pero más allá de todo eso, es la población la que tiene que entender que si no quiere vivir con los mismos problemas que ha vivido en los últimos 200 años, tiene que votar por opciones diferentes. O sea, si vas a votar siempre por los mismos, vas a tener siempre los mismos resultados. Y eso ahora, estoy viendo, por ejemplo, acá, de lo que usted es un hombre formado en educación, no hay mucha novedad en el plan de gobierno educativo. Por ejemplo, dice diseñar políticas públicas en coordinación con los gobiernos regionales para una ejecución efectiva, eficiente del gasto público, nivel de inversión presupuestal en educación en todos los niveles de gobierno, nivel de ejecución presupuestal en educación en todos los niveles de gobierno. No hay mucha novedad porque es cierto, hay niveles de inversión en los niveles de gobierno municipal, que tiene que hacer colegios de primaria, jardines, y el gobierno regional de secundaria. No hay mucha novedad ahí. En realidad, mi estimado Hugo, hay todo un diseño de la política educativa en el país sobre la cual hay que actuar y modificar algunas cosas importantes. Para nadie es un secreto que hay una educación pública sometida a lógicas mercantilistas. Eso es lo que señala Verónica Mendoza. ¿Qué hay que hacer ante esta situación? Una reforma integral en el marco de una nueva constitución, definitivamente.
fortaleciendo la educación pública, que sea de calidad, con enfoque de derechos, que sea inclusiva, que no excluya a los demás, en diferentes realidades. El Perú es un país diverso. Lo importante es que se diseñen políticas públicas en coordinación con los gobiernos regionales. ¿Por qué? Porque no se puede echar atrás un proceso de descentralización ya en marcha, con todos sus problemas, con todas sus deficiencias, pero la descentralización es un avance de la democracia en el país, y eso también es muy importante y tiene que ver también con igualdad de oportunidades. Mire usted antes cómo se gobernaba el país desde Lima, ¿no? Entonces la regionalización es un paso importante y no se puede retroceder. Por eso es que el planteamiento de Juntos por el Perú tiene que ver mucho con la coordinación con los gobiernos regionales, porque son los gobiernos regionales los que manejan en estos momentos el tema de la educación, por lo menos en la parte administrativa, ¿no? Y entonces, ¿qué se tiene que hacer desde las regiones? Hay que promover y generar condiciones desde las regiones y las instancias de los gobiernos subnacionales, los gobiernos locales, para elevar la calidad de la educación pública en lo que corresponde principalmente a las competencias de los gobiernos regionales y de los gobiernos municipales. Es importante que se cierre la brecha de infraestructura educativa en la ciudad, en la zona rural. ¿Para qué? Para que esto nos permita, como un primer tramo, una implementación de jornadas escolares completas, ¿no? O sea, el Perú es uno de los países que menos estudia, menos horas estudian sus estudiantes. Entonces es importante que se hagan estos cambios importantes y eso tiene que ver, su implementación tiene que ver con presupuesto, mi estimado Hugo. Eso es lo que muchos no entienden. Yo no le creo a nadie que diga que va a hacer cambios sustanciales en educación, que no hable de incrementar el presupuesto en la educación. El que te dice, mi estimado Hugo, que va a hacer cambios importantes en educación, pero que no habla de incrementar el presupuesto en educación, simplemente te está mintiendo. Y eso es lo que hay que aclararles a todos. Usted es docente, además es director de un plantel. Vea, estoy leyendo aquí el artículo 17 de la Carta Magna, específicamente sobre el tema de educación inicial, primaria y secundaria. Son obligatorias en las instituciones del Estado. La educación es gratuita. En las universidades públicas, el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación. Es decir, con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa en favor de quienes no pueden sufragar su educación. La ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa. El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe intercultural según las características de cada zona del país. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional. En este punto, por ejemplo, claramente señala que la educación es gratuita, tanto en la universidad como en la inicial, primaria y secundaria. Sin embargo, usted sabe perfectamente que eso no es verdad. Se paga, no sé si se paga la matrícula, se paga, no sé, a la PAFA, y la gente dice, pero ¿cuándo es gratuita si la ley, si la Constitución dice que es gratuita? La gente no quiere pagar nada, sin embargo va a tener que pagar. ¿Cómo entender eso, por favor? ¿Por qué intervienen las APAFAS? Hay una ley de la intervención de las APAFAS en el tema educativo. Esto tiene que ver con el modelo, como ya te estaba señalando. La Constitución garantiza libre acceso a la educación pública y gratuita, pero ¿de qué calidad? ¿Qué tipo de educación nos está dando el Estado? ¿Está garantizando que esta educación sea de calidad? ¿Tiene maestros preparados, bien pagados, bien remunerados? ¿Tiene escuelas bien implementadas? ¿Tiene escuelas implementadas con la infraestructura suficiente, como laboratorios, bibliotecas, gimnasios, ambientes deportivos? ¿Lo tiene? No lo tiene, mi estimado Hugo. Entonces, eso es lo que ocurre. Tenemos una educación pública en desigualdad de condiciones con la educación privada, y eso no puede continuar. Eso lo que genera son mayores desigualdades y mayor exclusión. Entonces, tenemos que ir a la raíz del problema, y la raíz del problema es el presupuesto en educación. Y la única organización
que plantea un incremento del presupuesto en educación es Juntos por el Perú, es Verónica Mendoza. Entonces, los demás se han subido al carro en el transcurso de la campaña. Por lo menos yo podría creer en algo este plan de gobierno, porque si ella dice que va a incrementar el 6% del PBI nacional, el Congreso hace poco aprobó el 6% del PBI nacional y le han dicho, el Ejecutivo dice, usted señor, usted son congresistas, no tiene capacidad de gasto, ¿cómo saben ustedes qué es la cantidad que se va a gastar en educación? Le ha respondido el Ejecutivo al Legislativo. ¿Qué hacer ante esta disyuntiva de pugna entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, profesor del Águila? Eso es importante, porque si no, ¿por qué? Porque el Ejecutivo está yendo en otra lógica. Por eso a mí me causa mucha gracia cuando hablan del gobierno de izquierda de Sagasti, no pensaría que Sagasti es de izquierda, ¿no? Entonces, si no sería otra sería la historia. El asunto es que no hay una política nacional orientada a mejorar las condiciones de la educación, por más que señale la Constitución, como tú lo estás aclarando, ¿no? Esto tiene que operativizarse. Mientras no se operativice, es letra muerta. Ahora, no se va a poder operativizar si no hay incremento del presupuesto en educación. Entonces tiene que haber un gobierno que priorice la educación, que incremente su presupuesto, y los cambios van a venir necesariamente porque tienen que implementarse instituciones educativas, tiene que haber un mejor trato económico a los maestros, tiene que haber una mejor preparación de los maestros, tiene que haber una mejor preparación en servicio, la famosa formación en servicio, tiene que haber un sinnúmero de condiciones que tienen que mejorarse, ¿no? Solamente así vamos a poder cambiar esta dura realidad que nos ha tocado vivir durante muchos años. Mire usted la educación rural. Un niño que nace en la zona rural está condenado a vivir en la pobreza y en la exclusión. Y no es verdad cuando te señalan que hay que esforzarse para salir adelante, que hay que hacer todo lo posible. Es una mentira, es un discurso barato. ¿Por qué? Está comprobado, mi estimado Hugo, que más del 90% de niños que nacen pobres mueren pobres. Entonces, ¿dónde está la bonanza del país y todas estas situaciones que nos hablan los gobiernos? Esta es una situación que hay que combatir. La situación de exclusión tiene que terminarse en el país. La situación de exclusión y desigualdad para los niños. Un niño que nace en la zona rural tiene exactamente los mismos derechos que un niño que nace en la ciudad, que nace en Lima o que nace en la capital. Sin embargo, esto no se cumple, ¿no? Un niño que nace en la zona rural está condenado a una educación de bajísima calidad. Aquí nomás la educación pública sigue siendo desigual. Entonces, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos ya de educación pública y privada? Si en la educación pública mismo hay desigualdades. No es lo mismo estudiar en un colegio de Yurimaguas que estudiar en un colegio de Huijín, por ejemplo, o de Panán, de la zona rural, en donde la presencia del Estado es mínimo, casi nula. Estas situaciones tienen que cambiar, y tienen que cambiar con un gobierno que apueste por los cambios reales y verdaderos para el país. Bueno, ojalá sea en realidad estos temas parte de un amplio debate nacional también, porque cierto, hay una propuesta nacional que plantea el SUTEP hace mucho tiempo, pero que a veces este sindicato se alió en este caso con el humanismo, pensando que algo iba a cambiar. Sin embargo, nada hizo finalmente Humala para cambiar este modelo educativo. Sin embargo, igual sigue en fracaso este modelo educativo en el Perú. Vea, si usted es consciente de la realidad, lamentablemente, que decirlo con toda seguridad, aún sigue siendo en el Perú la educación elitista. Ya lo tomó una referencia, los que tienen dinero, los que viven en San Isidro, en Miraflores, gente de otras regiones que viven una mejor economía, ¿a dónde le envían a sus hijos? A la San Ignacio de Loyola, le envían a la universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la Pacífico. Son las universidades de alto nivel de formación, inclusive a la UNI, para una persona común y corriente
que medianamente tiene a su hijo con mucha inteligencia, no llega a sus universidades ni a través de una beca ni nada. De 100 becados, uno será, de repente saldrá bien. El resto se quedan en la idea, en el proceso de la ciencia y de la tecnología, profesor del Águila. Así es, precisamente porque es una educación de exclusión la que se ha vivido en el país durante todo este tiempo. Entonces tenemos que ver opciones diferentes. El Perú, mi estimado Hugo, es uno de los países en América Latina con el más bajo acceso de sus estudiantes a la educación superior. Mire usted, alrededor solamente del 33% accede a la educación superior y el resto, casi el 70%, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace al terminar la educación básica? Entonces, esta es una situación que tiene que ver, que nos explica directamente por qué el país está como está. Porque somos un país que no ha priorizado la educación. Porque somos un país que ha precarizado su educación a través de toda su vida republicana. Porque somos un país desigual y nos hemos acostumbrado a la desigualdad. Hemos normalizado la desigualdad y la falta de oportunidades para todos. El problema aquí es la falta de oportunidades y igualdad de condiciones para todos los niños. Un niño tiene el derecho de estar bien alimentado, de estar bien educado en una escuela de calidad, con buenos maestros, con maestros de calidad bien formados y con maestros reconocidos. El reconocimiento social a los maestros también ha sido un problema en los últimos años y eso se ha tratado de camuflarlo, por llamarlo de alguna forma, echándole la culpa al maestro de todo el descalabro de la educación en el país, y eso no es verdad. Los maestros sí tienen responsabilidad en algo, pero no completamente. La gran responsabilidad es del Estado, y el Estado tiene que asumir su responsabilidad con el derecho a la educación. Lamentablemente, si usted se da cuenta, no se ha uniformizado, por ejemplo, la formación docente en el país. Igual pasa con el tema de salud. En el Perú hay el sistema de salud privado, hay el sistema de salud, por ejemplo, el tema del seguro social, donde uno aporta mensualmente al seguro integral de salud, el que nunca aportó nada. Hay el seguro para el policía, hospital para el policía, para la Fuerza Armada. Es decir, eso se quiere hacer. Igual ha pasado en educación. Vea, usted sabe perfectamente, históricamente, que aquí en el Perú había una escuela de profesores. Luego las universidades también dictaban cátedra de educación y el que salía de la escuela de profesores era bien formado, tenía una formación didáctica interesante, tenía pedagogía, estaba formado para ser docente en el aula. En la universidad la formación era totalmente diferente. Ahora igualmente jóvenes que tenían la posibilidad de querer ser docentes, ¿por qué? Con quinto de secundaria te mandaban disculpe la expresión, un poco de repente puede salir muy burda, te mandaban a la chacra con quinto de secundaria para enseñar a los niños de la zona rural, ¿verdad? Sin ninguna formación académica, pedagógica, en fin, etcétera, etcétera. Sin embargo, luego se profesionalizaron, han sido licenciados en educación, hicieron cursos en la César Vallejo, en fin. Ahora son licenciados en educación. Ese entuerto de la formación educativa para docentes, hoy nos está pasando la factura hoy, profesor del Águila. Y eso es precisamente lo que hay que cambiar. Si nosotros queremos cambiar esa lógica de educación en la que ha vivido durante todos estos años, tenemos que votar por opciones diferentes, por un planteamiento diferente en la educación que valore al maestro, que valore la implementación de las instituciones, que valore a los niños. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, nos quejamos todo el tiempo de la educación y votamos cada que hay elecciones por organizaciones políticas que no le dan mayor interés al tema de la educación, que nunca te plantean un incremento sustancial en el presupuesto para la educación. Ese es el gran problema. Por eso yo te señalo, mi estimado Hugo, cuando tú escuches a un candidato hacer planteamientos en educación, pero que no te plantee el incremento del presupuesto en educación, simplemente te está mintiendo. Y eso es lo que se tiene que cambiar y tenemos la oportunidad el 11 de abril de votar por una opción diferente. Eso es lo que queremos, eso es lo que estamos buscando a través de Juntos por el Perú, apoyando a Verónica Mendoza. Bueno, profesor del Águila, muchas gracias. Habrá que tiempo para conversar ampliamente sobre este tema de la educación en el Perú y, por supuesto, la educación cultural bilingüe en el Perú también, que es fundamental. Un abrazo a la distancia, profesor del Águila.
Un abrazo, muchas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo, mi estimado Hugo. Yo espero estar en tu set lo más pronto posible. Ojalá esto de la pandemia vaya disminuyendo poco a poco y tengamos la oportunidad de estar más cerca como lo estábamos anteriormente. Yo espero que la gente analice el plan de gobierno de los candidatos y los planteamientos que se están haciendo. Tenemos muy buenos planteamientos en Loreto también, a nivel de la región. Lamentablemente nosotros de Alto Amazonas no hemos podido sacar un candidato para el Congreso, pero tenemos muy buenos prospectos a nivel de la región, como son, me parece, Betty Cortegano de Tamisiacu y Nair Núñez, que es de Iquitos. Y un compañero representante del etnocacerismo, que es a nivel de Iquitos también. Nos hubiese gustado tener una representación local, mientras esto no ha sido posible. Muchas gracias, profesor del Águila. Muchas gracias. Buenos días. Amigo, gracias.